Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos al Señor su amor y que nos permite reunirnos una vez más en comunidad apostólica como su iglesia. Gracias a Dios porque les permite también estar en comunión con nosotros y quiero invitarles a preparar nuestro corazón, nuestro ser para alabar y bendecir a nuestro Señor en esta mañana. Quiero presentar un preludio que tiene por nombre La Cruz Excelsa. Es una melodía del siglo XVIII de Edward Miller y la letra es de Isaac Watts. Es interpretado por nuestra hermana Sara Gómez. Escuchemos con atención y dispongamos nuestro ser a alabar a nuestro amado Señor. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Padre bendito, este día que tú nos permites acercarnos como comunidad a ti. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, por gozar de una grande salvación que has puesto en nuestras manos. Te ruego por cada uno de mis hermanos que tú los bendigas en esta mañana, que sigas hablando a nuestro corazón, a nuestro ser. Gracias, Padre Santo, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites disfrutar de tantas cosas. Permite, Padre, que podamos tener nuestros oídos espirituales apercibidos de lo que hoy quieres hablarnos y que nosotros podamos entender y obedecer y así hacer tu voluntad. Que nuestros corazones estén dispuestos a alabarte, a bendecirte con todo nuestro ser, aún en nuestras casas, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos reunirnos, aunque sea a la distancia, Padre, pero en un mismo sentir, en una misma alma. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar lectura al Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bueno, hermanos, pues ahora con esta actitud de reverencia y agradecimiento al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros, quiero invitarles a que alabemos a nuestro Señor con el primer himno que está titulado Santa la Noche. Fue compuesto en 1847 por Adolf Adam. Él musicalizó la letra que en 1843 había escrito Placid Cappeau. Es interpretado por nuestra hermana Estela Jaimes. Pues disfruten esta melodía levantando su voz y alabando a nuestro Señor. Oh santa noche de estrellas refulgentes, nació Jesús, nuestro gran Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado, hasta que Dios derramó su amor. La nueva luz al mundo
Agradecemos a nuestra hermana Estela Jaimes por esta bella interpretación. Ahora vamos al segundo canto, que lleva por nombre ¿Qué niño es este? La música es una melodía tradicional inglesa del siglo XVI y se encuentra en el himnario Bautista, es el número 286. Esta es parte del concierto que organizó Comunidad Apostólica en el año 2015. Disfrutemos, hermanos, y alabemos a nuestro Señor también con este bello himno. Estos hermosos cantos que estamos escuchando nos recuerdan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra para dar su vida por nosotros, a morir, pero a resucitar. Recordemos su nacimiento y agradezcamos a Dios por este hermoso y grande amor que Él tiene hacia todo ser humano. Ahora vayamos al tercer himno, que se titula Suenen dulces himnos. Es la música de Frederick Ruth de 1890. La letra es de Juan Bautista Cabrera y se encuentra en el himnario metodista. Es el número 294.
Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, llena el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Este dulce himno fue interpretado por nuestra hermana Sara Gómez en la voz de soprano y contralto. Quiero ahora, hermanos, saludar a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en otros países, en otros lugares. Somos muy bendecidos al saber que usted está con nosotros, conectado. Es que tienen ese deseo, ¿no?, de estar en comunión con nosotros a través de la distancia. Quiero mencionar los países de donde nuestros hermanos están conectados: de Italia, de Inglaterra, de Brasil, de El Salvador, de Rusia, de España, de Japón. En Estados Unidos, nuestros hermanos de Texas, de Atlanta, de California. Aquí en México, de Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Querétaro, Estado de México, Puebla, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas y de aquí de la Ciudad de México. Sean muy bienvenidos. Dios siga bendiciendo sus vidas, hermanos. Bueno, pues ahora quiero felicitar a nuestros hermanos que han cumplido años esta semana o cumplirán. El día de hoy cumple años nuestra hermana Rosa Elizabeth Rivero y el día 22 nuestra hermana Victoria Silva Tampa. Reciban un abrazo muy cariñoso. Dios les bendiga, hermanas. El Señor siga fortaleciendo sus vidas, llevándolas cada día más a través de todas estas experiencias que les ha permitido vivir durante estos años. Que Dios siga prosperando su caminar en Él. Ahora quisiera pasar a las peticiones. Le ruego que tome nota para que usted a lo largo de la semana también esté orando por ellas. Seguimos orando por nuestra hermana Estelita Montiel, que el Señor siga obrando en su salud, en su cuerpo. Por nuestra hermana Estela Pérez, por su mamita y por los hermanos de Chiapas y los conflictos que siguen viviendo allá. Que el Señor les fortalezca y que Él pueda suplir toda necesidad y les ayude
en todo lo que ellos requieran. También quiero que agradezcamos al Señor por la vida de Miriam Fermín y David, que ellos se han contagiado y pues rogamos que el Señor tenga bien obrar en su salud para que ellos sigan recuperándose. También por su hijita Mía. Damos gracias a Dios por lo que el Señor ha seguido haciendo en ellos. También por los hermanos Jiménez. Nuestra hermanita Rocío nos pide que oremos por ellos. Todos sus hermanos están enfermos de diferentes padecimientos y también algunos por falta de trabajo. Entonces, estemos orando por nuestros hermanos para que el Señor obre en su salud y cubra toda necesidad que ellos tengan. También agradecemos al Señor por la vida de Luis y de Olga, que también se están recuperando de COVID. Bueno, pues quisiera que oráramos por estas peticiones. Si usted tiene alguna otra, puede escribirla en la conversación para que nuestros hermanos puedan verla y podamos estar intercediendo por ello. Le ruego me acompañe a orar a nuestro Señor. Gracias, Padre bendito, por tu amor inmenso que nos tienes, porque grande, grande es tu fidelidad. Tu palabra nos dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Y queremos rogarte, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que hemos mencionado. Tú les conoces, tú sabes, Señor, que ellos han puesto su vida en tus preciosas manos y que confían, Padre, en ti, que tú, si tienes a bien, los levantes. Gracias, Padre Santo, porque hasta el día de hoy tú has tenido cuidado de ellos. Te rogamos, Padre, por nuestros hermanos que no tienen trabajo, que permitas que pueda ser suplida esa necesidad que ellos tienen, Señor. Gracias, gracias porque tú les amas y porque ellos sienten tu cercanía y confían y esperan en ti, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a nuestros hermanos, que su fe se fortalezca, que si ellos se sienten débiles, se sienten tristes, se sienten desconsolados, tú les animes, les consueles, les levantes y que su fe pueda ir a más, pueda madurar, Señor, a través de estas necesidades. Gracias, Señor, porque eres fiel y eres bueno y siempre nos respondes de la mejor manera, de lo que más nos conviene. Bendito seas, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. También les recordamos que si alguien ha tenido a bien ofrendar o diezmar en agradecimiento a nuestro amado Señor, pues lo puede hacer. En la pantalla va a aparecer el número de cuenta y el banco al que usted puede depositar a nombre de nuestro pastor Cristian Gómez. El Señor le provea y le multiplique en bendición y supla toda necesidad que usted tenga. Los pastores Cristian Gómez y el hermano Víctor Méndez están atentos también. Si usted necesita consejería, puede usted comunicarse con ellos. Bueno, pues quisiera ahora pasar a... Bueno, antes de darle lugar al pastor, quiero invitar a cada uno de ustedes, hermanos, si usted tiene a bien compartir algún canto, si usted quiere servir en alguna actividad que tengamos aquí en comunidad, nos lo haga saber, por favor. Y si usted gusta, yo puedo atenderle. Le doy mi número, es 55 23 73 14 93.
Si usted tiene algún deseo, un anhelo de servir en cualquier cosa aquí en comunidad, pues será bienvenido. Y bueno, pues ahora le doy oportunidad al pastor Cristian Gómez, que nos trae la reflexión del día de hoy. El Señor nos siga bendiciendo con su palabra y abra nuestro entendimiento y podamos poner por obra lo que hoy el Señor nos va a decir. Adelante, por favor. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La Biblia que presentamos el día de hoy no parece Biblia, aquí está. Es un aparato, no es el soporte del papel y de la tinta. Es un aparato, mire, se conoce como proclaimer, proclamador. En este caso es la versión del Nuevo Testamento en Cora del Nayar, que son un grupo de indígenas, 23.500 personas aproximadamente, que viven en el estado de Nayarit. Los coras se llaman ellos mismos los Nayer, de ahí el nombre Nayarit, una lengua emparentada con el huichol y lejanamente con el náhuatl. Bueno, este es el Nuevo Testamento traducido y presentado en audio. Este es un aparato para escuchar el Nuevo Testamento. Muy interesante porque en primera instancia lo podemos conectar a cualquier enchufe de luz eléctrica. Pero si no hay luz eléctrica, porque estamos pensando en la sierra, este tipo de aparato puede también contener otras versiones de lenguas minoritarias, de lenguas indígenas, que a veces viven en zonas poco accesibles. Si no hay luz eléctrica, se pueden poner pilas. Si se acaban las pilas, este es un panel de celda solar. Esto que estoy levantando aquí, lo ponemos a cargar con la luz del sol y ya puede funcionar. ¿Qué pasa si está nublado? Bueno, pues tenemos esta manivela con la que le vamos a dar vueltas como los antiguos fonógrafos, y con ello le vamos a conferir energía y siempre vamos a poder escuchar la palabra de Dios que queremos compartir, ¿no? Así que hoy no presentamos una Biblia en soporte clásico de papel y de la tinta, sino en audio y en un sistema peculiar. Platicando con algunos directores de agencias bíblicas, decía alguien: tenemos un problema, que para algunos hermanos la Biblia en audio no les parece que sea una Biblia. Ellos esperan papel y tinta. Y yo les recordaba que cuando la Biblia se fue formando,
La primera etapa de la formación de la Biblia, que podríamos llamar su prehistoria, es de transmisión oral. Vamos a pensar, solo imaginando, ¿no?, que Abraham le contó a Isaac lo que había vivido con Dios. Isaac se lo contó a Jacob, Jacob a su hijo Judá, y Judá así hasta 400 años, hasta que llegó Moisés, y si Moisés escribió algo, pues, estoy hablando en términos tradicionales, ¿no? Solo para ilustrar que la prehistoria de la Biblia, de su transmisión oral, es incluso más larga que la historia de cómo se fue haciendo el texto bíblico. O en otras palabras, la Biblia surgió primero hablada, escuchada. Bueno, cuando el Antiguo Testamento, que llamamos nosotros, estaba ya completo y nació la iglesia cristiana, no existía la imprenta. Los judíos no tenían su Antiguo Testamento en su casa, impreso, ni los cristianos tenían su Antiguo Testamento, el Nuevo estaba en formación, no tenían su Nuevo Testamento impreso y lo leían todos los días en su casa. No había imprenta, las pocas copias que había eran a mano. Y entonces en las reuniones de las sinagogas, en las reuniones de la iglesia cristiana, un objetivo principal era ir a escuchar la lectura de las Escrituras. De ahí se hace tan comprensible aquella frase de Pablo que dice: la fe viene por el oír. Nosotros diríamos hoy: lee tu Biblia, la fe viene por leer la Biblia, y es cierto, pero hablando de la Biblia en audio, la fe viene por el oír también. El oído es el sentido de los 5 más poderoso, más directo al alma. Y bueno, Pablo decía esa frase recordando unas palabras de Isaías: ¿cómo creerán si no han oído? Así que bueno, también existe la Biblia en cassettes o en discos compactos, en internet, en aplicaciones del teléfono, para que usted la pueda escuchar en su casa, mientras maneja, mientras está reposando en su cama. Además de leer su Biblia, además de tenerla en papel, busque versiones en audio de la Biblia y aproveche mejor el tiempo. Bien, leí Lucas capítulo 22, del verso 17 al 24. Un primer punto que quiero tratar, si usted se dio cuenta, estamos leyendo todavía de la Santa Cena, ¿no? Ya llevamos varias sesiones hablando de la Santa Cena. Pero este primer punto que quiero tratar es una pregunta: ¿quién puede repartir la Santa Cena? Si recuerda la reflexión pasada, nos preguntábamos quién puede tomarla, quién puede comerla. Y ahora la pregunta es: ¿quién puede repartirla? Y bueno, en la tradición, pues solo el sacerdote puede orar por esos elementos y repartirlos. En el mundo evangélico pareciera que también solo el pastor es quien está autorizado, pastor ordenado le llaman, que ha recibido la ordenación pastoral. Es el único que puede orar por el pan y por el vino, consagrarlos y administrarlos. Sí, a veces alguien puede ayudar, pero tiene que estar oficiada por un pastor. Eso dice la tradición no bíblica. ¿Pero qué dice la tradición bíblica? ¿Hay alguna instrucción en la Biblia de quién puede dar la Santa Cena? No la hay. Ningún pasaje de Mateo, de Lucas, de Corintios, donde más se habla de este tema, dice: bueno, y la Santa Cena la tiene que dar el sacerdote judío, o la tiene que dar el rabino, la tiene que dar el pastor, la tiene que dar el apóstol. No dice eso. Y ahí yo retomo el verso con el que empecé, el 17. Habiendo tomado la copa, dio gracias. Se refiere a Jesús, ¿no? Jesús tomó la copa, da gracias, y dijo a sus discípulos: tomad esto y repartidlo entre vosotros. O sea, Jesús dice: tomen la copa, sírvanse el vino, sírvase cada quien o sírvale a los demás, repártanlo entre ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el vino como el pan
pueden ser repartidos por cualquier miembro de la comunidad. Si es la Pascua, pues cualquier miembro de la familia. Era una fiesta familiar, recuerde. Y si estamos en la congregación cristiana, cualquier persona que sea un discípulo puede ayudarnos a dar gracias a Dios por el pan y por el vino. ¿Acaso, si no es el pastor, Dios no escuchará a cualquier hermano o hermana que diera gracias por el pan y por el vino? Dios nos escucha a todos. Cualquier hermano o hermana puede dar gracias por el pan y por el vino. Cualquier hermano o hermana puede partir el pan y repartirlo a los demás. Cualquiera puede servir el vino y repartirlo a los demás. Cualquiera. Porque en el contexto del Nuevo Testamento, todos los cristianos somos hermanos iguales, todos somos discípulos iguales, todos somos sacerdotes iguales. Todos. Partimos de ese gran principio del sacerdocio universal para reiterar dentro de estas reflexiones acerca de la Santa Cena, por ejemplo, este asunto, ¿no? El Nuevo Testamento no enseña una distinción de cristianos. Unos pocos cristianos que tienen el poder sacerdotal y otros demás cristianos que son nada más laicos. Y solo los cristianos que tienen el poder sacerdotal pueden realizar sacramentos, en este caso el de la Santa Cena. Eso no lo dice el Nuevo Testamento. Insisto, en el Nuevo Testamento todos los cristianos somos iguales, somos hermanos, somos sacerdotes y todos podemos ayudar, compartir o bendecir esta comida comunitaria, este banquete fraternal que el Señor nos dejó para practicar constantemente. Bueno, ese es el primer punto que yo quiero dejar en claro. El segundo punto, y se relaciona un poco con el del domingo pasado, ¿no? ¿Quién puede tomar la Santa Cena? Pero lo enfoco ahora desde el caso de Judas. Solo para reiterar que si hubiera personas a las que se debería prohibir tomar la Santa Cena porque, como a veces se quiere hacer creer, no están en la mejor conducta o en la mejor disposición espiritual y entonces es mejor que se abstengan o que incluso el ministro les impida, les prohíba y les diga: usted no puede tomar la Santa Cena. Aclaro, eso no lo estoy diciendo yo. Yo no estoy diciendo que hay cristianos que deben abstenerse. Espero que ya haya quedado claro que todos podemos y debemos participar de la Santa Cena. No solo es un privilegio, es un deber. Eso ya quedó claro, ¿no? Y que no hay alguien autorizado, de acuerdo con la Biblia, nunca se dice que alguien esté autorizado para impedir a otro que tome la Santa Cena. Y por eso hago esta pregunta. Judas, que iba a traicionar al maestro, y el maestro, por ese discernimiento de espíritus, lo sabía ya para ese instante, lo sabía, pudo haberle dicho, si así debiera de ser, el Señor le hubiera dicho a Judas: bueno, todos tomen el pan, repártanlo entre ustedes, tomen el vino, esta es la copa del nuevo pacto, menos Judas. Judas, tú no puedes tomar la cena, mi cena. ¿Acaso Jesús le prohibió a Judas tomar la cena? La respuesta es no. Porque el versículo, que es el 21, mas he aquí la mano del que me entrega. Jesús está consciente, no es ignorante de quién le va a traicionar. Jesús lo sabe. La mano del que me entrega. No dice quién. No quiere avergonzarlo, le está dando una oportunidad. Y quiere que todos los discípulos se analicen también, porque todos somos susceptibles de tentaciones a las que podríamos llegar a ceder traicionando al Maestro. Por eso Jesús no da un nombre. Solo dice,
la mano del que me entrega, es decir, esa mano que va a comer, esa mano que está tomando el pan, que está tomando la copa. Es la misma mano que me entrega, que me traiciona. Está conmigo en la mesa. Es decir, estar en la mesa significa, y estar conmigo en la mesa, significa estar comiendo, estar conviviendo, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya creo que si algo nos caracteriza es esta insistencia en este sentido, de que la comida es amistad, la comida es pacto de no traición, la comida es banquete de alianza. Y de acuerdo con el Evangelio de Juan, y yo creo que ya lo hemos comentado, Jesús, además de que Judas come el pan y el vino, Jesús además le da el pan de manera muy especial. Le da ese matzá, ese pan sin levadura, el matzá en hebreo es el nombre matzá, lo remoja en el guisado y se lo da a Judas, ¿no? Quizá en nuestras latitudes se nos haga un poco extraño que dos hombres comieran del mismo plato. A lo mejor entre hombre y mujer, con la persona que queremos, comemos del mismo plato. Pero dos hombres comiendo del mismo plato, bueno, en esta cultura semita, eso era signo de auténtica y profunda amistad. Y en ese tenor, Jesús le da de su propio plato un pedazo de pan a Judas. ¿Con qué le está diciendo con eso a Judas? Judas, si comer juntos es amistad, si celebrar la Pascua es hacer una alianza entre nosotros. Ahora, más que eso, mira, comer de mi pan remojado en mi plato es insistirte, confirmar que tú eres mi mejor amigo. ¿Quieres o no quieres? ¿Qué hace Judas? Toma el pan y se lo come. Ahora, a la luz de eso, entendemos mejor la frase, la mano del que me entrega conmigo en la mesa, ¿no? Así que, ¿a quién le podríamos prohibir la Santa Cena? A nadie. ¿Qué hacemos con los niños o las personas que por primera vez llegan a la iglesia? Es una duda, ¿no? Algunos dicen, los niños no la pueden tomar. Bueno, si el niño es muy pequeñito y ni siquiera le interesa, no se la dé. Pero cuando el niño ya quiere de alguna manera participar, por la razón que usted quiera, no estoy diciendo que el niño ya entienda todo, sea totalmente maduro, le pueda dar una cátedra sobre la Santa Cena, por supuesto que no. El niño a lo mejor solo quiere hacer lo que todos están haciendo, que no lo dejen fuera. Déjelo participar. Yo recuerdo, tendría como 8 años o 7, cuando menos 7. Y allá en la iglesia donde íbamos, pues yo pasaba al frente, la cena era así, diferente, daban un pedacito de pan, un poquitito de jugo de uva, a quien pasara al reclinatorio y se hincara para recibirla, ¿no? Pues yo pasaba y me brincaban, y yo me quedaba muy triste, ¿no? Y decía, claro que entiendo, ¿no? O sea, me parecía entender que estábamos recordando la muerte de Jesús. ¿Por qué no iba a entender eso? Entonces los niños pueden participar. Pero también, digamos, y las personas que llegan por primera vez. Hay lugares donde son excluidos, ¿no? No solo los que llegan por primera vez, sino, los bautizados, solo los bautizados pueden tomar la Santa Cena. Bueno, me voy a detener un poco más en esa pregunta, ¿no? Hay otro caso, después usted lo lee con calma ahí en su hogar, Hechos capítulo 10, recuerde, Hechos capítulo 10. Cornelio y su familia estaban oyendo el mensaje del Evangelio y todavía no estaban bautizados en agua, cuando de repente el Padre derramó sobre de ellos el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el punto es este.
si hubo unas personas nuevecitas que estaban oyendo por primera vez el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo sin estar bautizados en agua, pues es mayor la bendición de recibir el bautismo del Espíritu Santo que el acto exterior del bautismo en agua. Si el Señor les dio el bautismo del Espíritu, Pedro después pregunta, ¿quién soy yo para impedirles el bautismo en agua? Porque es lo menor, recibir el Espíritu es lo mayor, y sumergirse en el agua en ese sentido, en comparación, es menor, y Pedro dice, entonces, ¿quién puede impedir? Siguiendo la lógica de que lo accesorio sigue a lo principal, ¿no? Y lo menor a lo mayor, entonces Pedro dice, ¿quién puede impedir que sean bautizados en agua? Y los bautiza inmediatamente después de que recibieron el Espíritu Santo. Haciendo una analogía de ese caso con la Santa Cena. ¿Quién que quiera proclamar la muerte del Señor, aunque no hubiera tenido la oportunidad de bautizarse en agua, debería impedírsele? A nadie. Si está bautizado o se bautizará después, es lo menos importante. Si la persona que se ha reunido con nosotros quiere participar recordando la muerte de Jesús y de esa manera diciendo, sí, creo que Jesús murió por mí, no hay razón por la que deberíamos impedírselo. Por supuesto que alguien podría decir, bueno, pero ¿y si el inconverso en realidad no está entendiendo nada, no está creyendo? Bueno, si no está creyendo, yo no puedo saberlo porque yo no puedo ver su corazón y tampoco le puedo impedir tomar la Santa Cena. Vamos a suponer que una persona viene a nuestra congregación o a nuestra célula, porque ahora estamos tomando la Cena del Señor en las células, y entonces quiere participar. Nosotros no le vamos a impedir que participe, nos va a dar mucho gusto que participe. ¿Qué sucede si a pesar de eso no cree, ni en ese momento ni nunca, y se muere? Bueno, entonces, como dice el texto de Corintios, se le demandará del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque entonces, imagine que Dios le preguntaría, ¿por qué no creíste en mí? Y él dirá, bueno, Señor, yo no sabía. ¿Cómo no sabías? Si un día hasta representaste en aquella comida con los cristianos mi muerte. Así que tú eres responsable por no haber creído, ¿no? Entonces, conclusión. Si es un niño, pues es un niño, una persona nueva y quiere participar, nosotros no podemos cerrarle las puertas de la comunión a nadie. Recuerde que es ante todo una comida. Si alguien llega a mi casa y me dice, no me invita a comer, no me regala un taco, ¿por qué le voy a poner condiciones? ¿No? Cada persona es responsable después de lo que hace con ello. Voy a un tercer punto que se relaciona con el título que hemos puesto el día de hoy. Si usted mira el título, hemos llamado a la plática la Santa Cena, la profecía y la libertad. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo se relacionan? Sí, me queda claro que suena medio extraño, ¿no? Pero, mire, ¿cómo lo estoy relacionando? La Santa Cena es una comida de comunión, ya lo dijimos muchas veces, y por tanto esa amistad con Jesús entra en el ámbito de las deliberaciones personales, es decir, de nuestra voluntad. Cada uno de nosotros, ante el amor de Cristo que nos seduce, ante la voz del Espíritu Santo que nos llama, aclaro eso, esa es la condición, ante la voz del Espíritu Santo que nos llama, cada uno de nosotros puede decirle al Señor sí o decirle no, o fíjese, decirle no y más adelante decirle sí, mientras estemos vivos es posible. O al revés, y eso sí sería muy triste, decirle sí y después siempre decirle que ya no. Todas esas son las posibilidades.
Y esto es lo que nosotros encontramos aquí, como precisamente es en el momento de la comida, en el momento en que Jesús quiere reafirmar su amistad con Judas, cuando, sin embargo, Judas tomará la decisión de faltar a la amistad con Jesús. Voy al versículo 22. Lo tenemos en griego. Vamos a leer el versículo en el griego. Lucas 22, y es precisamente el verso 22. 22. No sé si ya lo tenemos en cabina. A ver, ¿quieres preguntar? Y damos tiempo, si no lo tenemos, damos tiempo para que usted lo tenga. Ya, gracias. Ya lo tenga usted en su pantalla. Bueno, ahora sí. Dice lo siguiente. Oti oiosmen to anthropu kata torismenon porevete. Pingüe to anthropo equino di u paradidote. ¿Qué significa? Oti oiosmen tu anthropu. Porque, por cierto, ahí hay un énfasis, ¿no? Porque, por cierto, el Hijo del Hombre, katató orismenon porevete, según lo determinado se va. Según lo determinado se va. Plin ue, pero hay. Esa es una interjección. Ue en griego es nuestro hay. Plin ue, to anthropu equinon diu paradidote. Hay del hombre aquel por quien es entregado, o el hombre aquel mediante el cual es entregado. Eso es lo que dice nuestro texto en griego. Vamos a repasarlo en nuestra traducción. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Muy interesantes las palabras de Cristo. En cuanto a su forma, profundamente tristes. En cuanto a su contenido, de una profundidad teológica que queremos analizar. Porque se da aquí la tensión, la relación dialéctica entre aquello que está profetizado y la libertad humana. Que eso es lo que a veces nos crea mucho conflicto y muchas discusiones entre quienes piensan que todo sucede porque Dios quiere y quienes piensan en la libertad humana. ¿Es posible conciliar ambas? Bueno, por lo pronto hemos insistido que no todo sucede porque Dios quiere. No quiero extenderme demasiado en la discusión, pero bueno, a ver, a veces se parte de ese principio, ¿no? Todo sucede porque Dios quiere, porque si algo sucediera más allá de lo que Dios determina, eso eliminaría la soberanía de Dios. Ese es el argumento central, ¿no? Todo lo que pasa tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios, porque eso es la soberanía de Dios. Y en esa discusión entraron, por ejemplo, los calvinistas, la segunda generación de reformados en el siglo XVI, y los jesuitas molinistas de Luis de Molina, un teólogo que decía que Dios pone al hombre en las circunstancias para que sin obligarlo, sin embargo, el hombre haga lo que Dios quiere. En ambas posturas, el calvinismo y el molinismo, se sigue suponiendo que todo pasa porque Dios quiere. Y creo que ese es el primer problema, porque yo le invito a ir más allá. Para principios del siglo XX, cuando la física había avanzado tremendamente, por ejemplo, cuando Einstein descubrió la fórmula de la energía, aquella masa por velocidad de la luz al cuadrado, los físicos consideraron que era posible calcular todas las cosas del universo. Si nosotros ya sabemos
la velocidad de las fuerzas, podemos calcular la dirección, el sentido, la energía que conllevan todos los vectores posibles en el comportamiento de la materia, pues entonces podríamos hacia el pasado y hacia el futuro perfectamente determinar lo que va a pasar. Y eso es correcto. Por ejemplo, un eclipse de sol o de luna. Con años de anticipación, nosotros podemos decir, bueno, no nosotros, los astrónomos, pueden decir, para tal mes, tal día, tal fecha, tal hora, en tal lugar de la Tierra va a ser perfectamente visible un eclipse de luna, ¿no? O de sol. De la misma manera, sí, si tuviésemos la posibilidad de cálculos extensísimos, infinitesimales, al estilo del pensamiento de Leibniz, podríamos decir todo lo que pasó, cómo pasó. Así se busca el origen del universo, aquel momento del Big Bang, y también hacia el futuro, ¿no? Si cada cosa es movida con tal fuerza, en tal dirección, entonces va a suceder tal y tal y tal. Podríamos predecir todo suceso del universo. Hasta ahí todo parecía muy prometedor y muy de acuerdo con que todo estaba sujeto a una especie de leyes predeterminadas que en primera instancia eran leyes naturales, pero que en una instancia mediata venían de la voluntad divina. Por lo pronto se había superado ya aquel providencialismo tan ingenuo que pensaba que Dios directamente estaba moviendo cada hojita del árbol, ¿no? Lo cual, digo, era bastante ingenuo porque Dios, lo primero que tuvimos que descubrir o reconocer a partir del siglo XVII es que Dios no necesitaba estar moviendo cada hojita del árbol, sino que todo el mecanismo de su creación, Él lo había sujetado a una especie de regularidades como el engranaje de un reloj y estaba caminando con esas leyes. No necesitaba Dios estar moviendo cada cosa que pasaba en el mundo, ¿no? Bueno, a partir de esa concepción nosotros podríamos pensar que entonces podríamos predecir todo el movimiento de la maquinaria del reloj. Pero, vino un pero, un físico llamado Heisenberg dice, bueno, pero resulta que en el mundo subatómico las cosas no suceden con la regularidad de la física de nuestras cosas grandes. En el mundo pequeñísimo, cuántico, subatómico, lo que funciona es el azar. El azar. Y entonces ahora, pues eso tiene que ayudarnos en nuestras reflexiones teológicas. Dios hizo su creación para que funcionara de dos maneras principales, déjeme decirlo ahorita. Una parte del mundo material funciona con leyes de absoluta regularidad y por tanto predecibles. Y una gran parte de su creación funciona con el azar. Y lo único que podemos hacer los seres humanos es entrar en un campo de las matemáticas que se llama cálculo de probabilidades, nada más. Y entonces, en ese sentido, ¿no? Usamos hoy muchos aparatos, como nuestro propio celular, a partir de estos principios de incertidumbre, se llaman, los principios de incertidumbre. Y quiere decir que ahora el campo de la física, de la materia, no toda está sujeta a las regularidades que podemos predecir. Quiere decir que Dios en su soberanía escogió que ciertas cosas sucedieran aleatoriamente. Y eso no elimina la soberanía divina, porque es Dios quien lo decidió así. Y en términos más prácticos para nuestras vidas, si una pareja tiene un hijito con síndrome de Down, en aquel providencialismo ingenuo, es que Dios así. Bueno, decía yo que en aquella concepción ingenua, ¿no? Pensábamos que Dios había querido que los niños defectuosos de cualquier enfermedad que tuvieran habían nacido así porque Dios quería. Fue la pregunta de los discípulos, ¿no? Este nació ciego porque pecó, porque entonces Dios lo está castigando, ¿no? No. Si una persona nace con malformaciones congénitas, se debe a la combinación azarosa de los genes
de los cromosomas de los padres. Punto. No hay allí ningún designio divino. Con ello no estoy dejando a Dios fuera de la ecuación, No estoy diciendo que Dios no se entere, que a Dios no le importe o que Dios no es soberano. No estoy diciendo nada de eso, sino que Dios hizo que ciertos procesos de la vida y de la física se movieran por las probabilidades. Y las probabilidades de que los cromosomas de papá y de mamá se combinen de una manera defectuosa, pues son mínimas, pero existen. Y entonces a veces resulta, ¿no? Y hay que aceptarlo así. No como un designio divino, no como algo que Dios quiso para mí, sino como una de las limitaciones del mundo finito. Punto, nada más. Lo mismo tendríamos que decir de que un día explote un volcán que nos queda aquí cerquita, a los de México, el Popocatépetl, ¿no? Es un azar. Bueno, el problema se dio en el mundo de la voluntad humana, porque en el mundo de la voluntad humana no hay leyes de regularidad. No podemos decir que siempre que una persona se encuentre en esta circunstancia va a actuar de esta manera. Eso sería, perdóneme, reducir a la persona a un ratón de laboratorio. Estoy pensando en una escuela de psicología que se llamó el conductismo, que efectivamente consideraba al hombre así. A alguien a quien le proporcionábamos un cierto estímulo y podíamos garantizar una cierta respuesta. Y todo eso se ensayaba con ratones en el laboratorio. Es cierto que en nuestra parte animal, en nuestra parte física, hay muchas cosas que responden a condiciones, a circunstancias, a necesidades biológicas. Sí, somos eso, pero somos algo más. Somos también espíritu, somos también voluntad, somos decisión, somos amor, somos intelecto. Y en ese otro ámbito, el ser humano no está sujeto a ser solo el juguete de un estímulo X para dar esta respuesta X. No somos esa caja negra de la psicología conductista. El ser humano, y precisamente por eso es responsable ante Dios, tiene la posibilidad de que más allá de las influencias del ambiente, más allá de las influencias de la familia, más allá de las tentaciones, cada hombre debe tomar sus propias determinaciones. Y por eso hemos insistido tantas veces. El diablo no nos puede obligar a pecar. Y en el otro sentido también hemos dicho, y Dios no nos quiere obligar a creer. El Espíritu Santo nos llama, nos invita y nos exhorta: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero Dios no nos quiere obligar. Podría, pues si es todopoderoso, seguramente podría, pero Él decidió en su soberanía crearnos con la capacidad de responder de manera distinta. Cuando alguien dice que Dios nos pone en las circunstancias en donde sabe que vamos a reaccionar de cierta manera, está reduciendo la teología a una especie de conductismo. No es así. En la misma circunstancia, incluso dos personas siendo gemelos, toman decisiones diferentes. ¿Por qué? Porque eso es a lo que la Biblia llama el corazón. El que cada uno de nosotros, desde lo más profundo de nuestro ser, ante la circunstancia tal o cual, vamos a tomar una decisión única, una responsabilidad única, una oportunidad y un momento únicos, para bien o para mal. Ese es el precio de la libertad. Y entonces, ¿cómo se relaciona la profecía con la libertad? Porque este versículo que yo les leí dice que el Hijo del Hombre será entregado, tiene que morir, será traicionado, como ya estaba determinado. Lo determinado es lo necesario, lo que tiene que pasar. Ahí está la necesidad. Pero en contraparte está la libertad cuando dice: mas hay de aquel hombre por quien es entregado. Porque
si solo existiera la determinación, entonces quien entrega al Hijo del Hombre no tiene culpa y no habría por qué decir ay de aquel, puesto que lo hizo porque estaba determinado. Pero si lo hizo porque enfrentó una tentación a la que pudo decir no, y en vez de decir no, dijo sí, entonces es responsable, y si es responsable, es culpable. Y de ahí la interjección ay de aquel hombre. Ilustremos recordando brevemente la historia de Jonás. Cuando Jonás va a la ciudad de Nínive, da la profecía: Nínive será destruida en 40 días. Ahí está el decreto divino, para quienes les gusta hablar de los decretos divinos. Ahí está el decreto divino: Nínive será destruida. Pero ese no es todo el mensaje de Jonás. Jonás tiene una segunda parte del mensaje: arrepiéntanse. ¿Y cuál es la respuesta de los ninivitas? El arrepentimiento. Y ante el arrepentimiento de los ninivitas, ¿cuál es la respuesta de Dios? No destruye Nínive. Ahora, Jonás no puede saber si Nínive se va a destruir en los 40 días o no. Él es obediente, porque casi lo traen a fuerzas, recuerde la historia, ¿no? Y él predica en 40 días, pero él no sabe si la ciudad se va a destruir o no. ¿Por qué no lo sabe? Porque no sabe si los ninivitas se van a arrepentir o no. Luego se arrepienten y Jonás se quedó en una colina ahí cerquita, esperando que Dios destruyera a Nínive. Jonás quería que Dios destruyera a Nínive porque eran enemigos del pueblo de Israel. Y entonces Jonás dice, sí, que los 40 días los destruya Dios. Y se queda ahí, observando, no con la esperanza de que Dios perdone, sino con el deseo de que Dios los queme, ¿no? Y a los 40 días que Nínive no se destruye, luego usted lee también la historia, es corta, Jonás se enoja con Dios y hay cierto sentido del humor, ¿no? Porque dice el texto, y Dios le preguntó, ¿estás enojado? Y Jonás dice, me muero del coraje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios no los destruyó. ¿Y por qué no los destruyó si era una profecía? Porque la profecía se cumple, sí, dependiendo de la libertad humana. No es que Dios no quiera cumplirla o no pueda cumplirla. Es que la profecía es una invitación a. Y si el hombre responde o no a la invitación, entonces de esa manera la profecía se cumple. Así que Dios quería sujetar a Jesús a ser entregado y traicionado por un ser muy querido. Ahorita en el siguiente punto voy a decir por qué. Pero Dios no dijo quién tenía que hacerlo. A ver, ¿Dios sabía que iba a ser Judas? Sí, porque Dios lo sabe todo. Pero ¿Dios decidió que fuera Judas? No. Me voy más despacito, ¿no? Dios sabe quién va a ser. Dios sabe que Jesús va a ser traicionado. Eso ya es un hecho. ¿Y Dios sabe quién? Sí. ¿Pero Dios decidió quién? No. Que Dios sepa que yo mañana puedo pecar, ¿no? Espero que no, pero si mañana peco, Dios ya lo sabe. Pero Dios decidió que yo mañana pecara, categóricamente no. Aunque las personas que dicen que todo pasa porque Dios quiere, tendrían que ser lógicas, consecuentes y decir, sí, todo pasa porque Dios quiere, si tú pecas mañana, entonces es porque Dios quiso. Y entonces el culpable del pecado es Dios, ¿no? Yo espero que usted no esté en esa postura porque no es la postura de la Biblia. Dios es santo y el hombre es responsable de su propio pecado. Pero Dios sabe que yo voy a pecar mañana, sí. ¿Y por eso Dios decidió que yo voy a pecar mañana? No. Bueno, lo mismo con Judas. ¿Dios sabe que el diablo va a tentar a los discípulos? Sí. ¿Y sabe qué discípulo va a ceder a la tentación? Sí. ¿Y Dios decidió? No, lo decidió Judas.
¿Y dónde queda la soberanía de Dios? La soberanía de Dios sigue firme, primera, porque es en su soberanía que Él nos dio esa libertad. Y segundo, porque recuerde que la soberanía es su amor protector. No es que Dios no quiera que nada suceda por azar, no es que Dios quiera que nada suceda porque el hombre quiere. Eso no es la soberanía es su amor protector. Bueno, entonces, Dios sabe lo que ha de suceder, pero llegado el momento, en la historia, en el tiempo, en el espacio, cada ser humano estamos decidiendo, como los ninivitas, o arrepentirnos, o como Judas, ser apóstatas. Y esto tiene también una aplicación muy profunda y muy importante. En los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, dice Pablo, ¿no? Y si nosotros pensamos que todo pasa porque Dios quiere, entonces los que apostaten en estos tiempos, que ya falta muy poco para que el Señor regrese, los que caigan en la apostasía, van a caer porque Dios quiere que caigan en la apostasía. Y entonces, ¿y si yo voy a caer en la apostasía? No lo puedo saber, porque ¿qué tal si Dios quiere? Si yo mañana caigo en la apostasía y pienso que todo pasa porque Dios quiere, voy a caer porque Dios quiere y no puedo hacer nada. ¿No es terrible eso? En cambio, si Dios me dice, muchos caerán en la apostasía como una advertencia para que yo cuide mi corazón, entonces yo puedo tener mi fe en su fidelidad, puedo tener mi fe en su bondad, que Él nunca va a decretar que yo caiga en la apostasía, que Él siempre va a querer que yo no caiga y que entonces mi decisión se acopla a la decisión y a la voluntad divina y me propongo en mi corazón, con la ayuda de su gracia, no caer en la apostasía. Eso es diferente, es muy diferente. Algunos hermanos son en ese sentido fatalistas, es decir, leen el Apocalipsis y dicen, ¿ya para qué evangelizas? ¿Ya para qué tratas de que no se apruebe leyes en favor del aborto? ¿Para qué tratas de que no se aprueben leyes en favor de la homosexualidad? Si ya no vamos a poder detener esta maldad, ya está profetizado que las cosas van a estar cada día más terribles. Entonces se les olvida que la profecía es ante todo una advertencia, que la profecía es una invitación y que como tal nos desafía a nosotros de las posibilidades que la profecía ofrece, de las posibilidades que están en el futuro, construir aquellas que debemos construir. Fíjese lo que estoy diciendo, Aunque Dios conozca el futuro no está decidido, no está hecho. Dios no es una especie de destino inexorable. Dios es una persona sabia. Y aunque Él sepa el futuro, no lo determina. Vamos, si yo no me quiero vacunar contra el COVID, o si me quiero vacunar, Dios lo sabe. Y si no me quiero vacunar y mañana me contagio y me muero, Dios lo sabía. ¿Pero quién lo decidió? Cuando llegó el momento yo lo decidí. A eso me refiero con que el futuro no está hecho. El futuro, y usé la palabra, construimos nosotros. Con cada cosa que hacemos, decidimos, con el tipo de pensamientos, palabras y actividades con que ocupamos nuestro tiempo, es decir, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que reflexionamos, lo que vamos decidiendo, estamos construyendo el día de mañana y el mes que entra y el año que sigue y la manera en que seremos viejos y probablemente la manera en que moriremos, pero sobre todo nuestra eternidad. Nosotros estamos construyendo el futuro. De ahí la importancia de que Jesús diga que además de darle el pan a Judas, como diciéndole, reacciona, no me traiciones. Insiste, ¿uno de ustedes me va a entregar? Uno se imaginaría que Judas debió haberse avergonzado y haber dicho, ya me descubrieron, ya no lo voy a hacer. Pero no, como Jesús no dice nombres y los demás no saben, pues Él dice, no, el Señor ni sabe, yo sigo en
mi estrategia secreta, ¿no? Y no entiende que es posible que no sea él el que ceda a la tentación. Bueno, dejemos por un momento a Judas. Vamos a un siguiente punto, el punto 4. El sufrimiento, lo voy a titular El sufrimiento. Estamos en el umbral de todos estos episodios de la pasión de Cristo, de la crucifixión y de los juicios injustos, del escarnecimiento y todo eso. Y Jesús lo sabe, sí lo sabe, precisamente porque, como hemos leído, les dijo en el verso 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús sabe que ha de padecer. Al entregar el pan como símbolo de su cuerpo, sabe que su cuerpo va a ser quebrantado, muerto. Al darles la copa que representa la sangre, sabe que su sangre al otro día va a ser derramada, lo sabe. Lo sabe como hombre a quien el Padre se lo ha revelado. Lo sabe. Entonces, entendiendo esta conciencia de Jesús acerca del sufrimiento que ya comienza, quisiera que pensemos 3 cosas, ¿no? Una, que el sufrimiento no se puede evitar por la fe. Hay un concepto equivocado, muy común, de que si tenemos fe, no nos va a pasar nada. Recuerde que hay por ahí una pseudoiglesia que se llama Pare de Sufrir. Y que en el concepto de ellos, cualquiera que tiene fe, cualquiera que hace la oración correcta, cualquiera que tiene los fetiches que ellos venden, cualquiera que ofrenda lo que debe de ofrendar, puede dejar de sufrir. Eso no es la fe, ni en ninguna otra cosa parecida. Es que yo sé que por fe no me voy a enfermar. Es que yo sé que por fe a mí no me pueden asaltar, no me pueden violar, no me pueden secuestrar. Es que yo sé que por fe a mí no me van a correr del trabajo. Por fe a mí siempre me va a alcanzar el dinero. Bueno, por fe a mí ni el smog me afecta. Hermano, eso es antibíblico. Es ni siquiera diría mala lectura, más bien estamos diciendo algo que ni está en la Biblia, ¿no? Recuerde que la fe es la decisión de decirle sí a Dios. No tiene que ver con esta especie de garantía, de talismán, de capa protectora para que a mí no me pase nada. Eso podría ser hasta una blasfemia contra mis hermanos, ¿no? Porque quien dice, es que por fe tú debes de ser rico, debería de pensar en nuestros hermanos de Chiapas, o diferentes de Chiapas, Oaxaca, otros grupos indígenas, perseguidos, a quienes les han conculcado sus tierras, les han quitado todo lo que poseían, y ellos han estado dispuestos a sufrir, a perder o hasta a morir por seguir a Cristo. ¿Dónde hay una mayor fe? ¿En aquel que vive en la pobreza porque lo perdió todo por amor a Cristo? ¿O en aquel que está proclamando que Dios lo va a hacer rico? Usted lo sabe, ¿para qué le digo dónde hay mayor fe? Pero también hay una especie de ofensa y de soberbia contra mis hermanos cuando yo digo que a mí las enfermedades no me pueden afectar porque yo tengo fe. Y entonces los otros hermanos que se han enfermado o que se han muerto, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Que no tuvieron fe? ¿Que esos siervos de Dios que se murieron por una enfermedad no tuvieron fe? No podemos ser tan temerarios, ¿no? Debemos ser cuidadosos y reconocer que la fe no me exime de problemas, que la fe no me protege de pruebas, de enfermedades, de desgracias, de accidentes. Es que mis hijos ya se fueron de viaje y les va a ir bien porque yo sé que yo tengo fe. Bueno, aunque tengamos fe, mire, ha habido hermanos que en un viaje a predicar o a un congreso se han matado en la carretera. Es que no tenían fe, es que Dios no quería que fueran a ese congreso.
No pensemos de esa manera que se relacionaría con aquel providencialismo ingenuo del que hablé al principio, ¿no? Si el hermano se mató es porque Dios quiso que se matara, entonces ¿para qué te preocupas, no? Porque eso nos lleva a una especie de solución mágica de todas las cosas. Si no me enfermo es porque tengo fe. Si me enfermo y me morí es porque Dios quería. Y de todas maneras, nunca soy capaz de hacer una conciencia de mi responsabilidad. Y entonces estoy hablando del ejemplo de Jesús. Si esto funcionara así, que por la fe se evitaría el sufrimiento, entonces Jesús hubiera dicho: el que me quiere entregar está aquí conmigo en la mesa, pero por fe no me va a poder entregar. Por fe no me va a poder pasar nada. Por fe no me pueden dar de latigazos. Como yo creo en Dios, Él me va a cuidar para que no me hagan un juicio injusto. Dios me protege y va a mandar unos ángeles para que no me crucifiquen. ¿Y cuál es la realidad? Que Jesús nunca dijo algo parecido. Todos los que estamos en el mundo de la finitud, estamos sujetos a todas las cosas que nos puedan pasar, tanto accidentales o incluso malas. Con accidentales, ¿qué quiero decir? Pues que me tropiezo y me quiebro un pie. Sí, está bien, no es porque Dios quiso, ni que si yo hubiera tenido fe no me hubiera pasado. No se trata de eso. Y tampoco de pensar de reclamarle a Dios por qué lo permite. Porque ese es el otro punto, ¿no? Es que, ¿por qué Dios permite que a mí me pase esto? Recuerdo todavía en la niñez, platicaba yo con otro niñito que me encontré ahí en el jardín, ¿no? Andaba matando animalitos y le dije que no matara animalitos. Terminamos hablando de Dios. Me dice que no cree en Dios. Le dije, ¿por qué? Pues es que yo le pedí que mi mamá no se muriera y se murió. Es decir, le reclamamos a Dios. ¿Por qué Dios permitió cierta cosa? ¿Por qué Dios no impidió que yo viviera esta desgracia? ¿No? Los que han perdido sus padres en una guerra, o los que tuvieron un hijo y se les murió, un hijo muy querido, no sé, el que fue secuestrado y ya era un cristiano y sin embargo lo golpearon, lo hicieron sentir terriblemente mal. O tantas otras posibilidades que podríamos platicar, ¿no? ¿Por qué nació ciego?, preguntaban los discípulos. Y muchas veces hay un reclamo a Dios. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué no lo impidió? Tenemos que superar ese enojo con Dios, incluso ese resentimiento. ¿Por qué Dios no lo impidió? ¿Por qué Dios no me evitó que me contagiara si yo fui a predicar? Me contagié predicando. ¿Por qué Dios no lo impidió? Y a veces pensamos que las circunstancias son las que nos deben de guiar a saber cuál es la voluntad de Dios. Y muchos cristianos dicen, no, mira, es que si por este camino las cosas se te dificultan, pues es que Dios no quiere. Eso, hermanos, es pusilánime. Imagínense que Pablo, y como lo relata el libro de los Hechos, dice, pues me voy a predicar. Y encontramos que Pablo, camino a la predicación, naufragó su barco. ¿Qué debió haber pensado Pablo si él fuera de estos providencialistas? No, Dios no quiere que vaya. No, pudo haber pasado algo peor, entonces pues Dios me detuvo, pues ni modo, se tuvo que hundir el barco, pues me regreso. Aquellos 3 días en que no los rescataban y que no sabían que si los iban a rescatar o no, creo que es la falta de una certeza de lo peor, ¿no? Entumidos, con el frío, sin comer, sin tomar agua. ¿Usted no cree que la tentación venía a la mente de Pablo? Ya ves, es que Dios no quiere que vayas a predicar.
O a lo mejor ese Dios ni existe. Si Dios te hubiera mandado, ¿por qué te pasa esto? Seguro, mira, ve, Dios no te mandó. Tú fuiste porque tú crees que Dios te mandó, pero estás alucinando, Pablo. Pablo no se detuvo por eso ni por otras muchas cosas. Lo que nos debe enseñar que cuando tenemos una visión y entendemos que algo es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que ir adelante, pase lo que pase. Con las adversidades, los obstáculos que sean, nosotros tenemos que seguir adelante. Cuando sabemos que es la voluntad de Dios, no estoy hablando de que seamos simplemente unos necios, ¿no? Pero ante todo, no tengamos un resentimiento con Dios por decir, Dios, ¿por qué permitiste esto? Primera, porque acuérdense que mientras no resucitemos, estamos sometidos a todas las posibilidades de lo finito, de lo accidental y de la muerte misma. ¿Por qué este niñito tiene cáncer si él ni siquiera es un pecador? ¿Está castigando a sus papás, Dios o qué? No, hermano, el cáncer es una enfermedad que mientras no hayamos resucitado, pues puede darle a cualquiera. ¿Y por qué le dio a este niñito? No le dio por una razón, punto. Aceptémoslo, simplemente es una limitación de la finitud. Pero, claro, en esas limitaciones de la finitud tenemos una promesa y una esperanza muy grande. La resurrección del cuerpo, eso sí. Algo más, el sufrimiento no es castigo de Dios. Ya llevo varias, ¿no? El sufrimiento no se puede evitar por la fe. El sufrimiento no debe llevarnos a resentirnos con Dios ni a reclamarle a Dios. Y tercero, el sufrimiento no es un castigo de Dios. Porque esta es de las maneras más supersticiosas en que los cristianos reaccionamos. Oye, es que fíjate que la hermanita tal estaba embarazada y pues se puso mala y tuvo un aborto. Sí, es que no se casaron por la iglesia. El Señor lo está castigando. O es que el hermano perenganito tiene gripe. Ha de andar mal. No tiene fe. O es que el hermanito tal perdió su trabajo. Sí, yo creo que sí, porque pues hizo algo que no debería y el Señor lo está reprendiendo. Y siempre le estamos buscando, como la gente no cristiana, le estamos buscando un porqué a las cosas, ¿no? Y la gente hasta dice frases tan vacuas como, es que todo tiene un porqué. Pues eso no significa nada. Reconozcamos que el mundo funciona por muchas otras razones que un porqué que yo pudiese entender. Entre el azar, entre las decisiones del ser humano, entre los pecados, las circunstancias injustas y 10,000 otras cosas. No puedo saber el por qué. Pero precisamente por ello, no veamos en cada problema, en cada enfermedad, en cada desgracia, un castigo de Dios. Yo espero que usted no lo vea nunca así. O si lo veía así, pues hoy podamos rectificar. No quiero que dejemos de leer un pasaje de Isaías 53. Es un poema, el poema del siervo sufriente. Es una profecía acerca de Jesús que el segundo Isaías, un profeta que vino después de Isaías, escribió. Y dice así, el verso 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué pensaba la gente acerca de Jesús cuando Jesús estaba en la cruz? La gente pensaba que Jesús estaba siendo castigado, que Dios lo estaba azotando, es decir, flagelando por algo que Jesús había hecho mal. ¿Sí? Piense, la gente en ese momento de la cruz,
así como ve a Jesús como otro ser humano ordinario, no sabe quién es Jesús. Pero si ha oído que Jesús predica y que sana enfermos, y ahora está sufriendo tanto, para ese tipo de gente un tanto supersticiosa, no puede significar otra cosa que era un falso maestro o un falso profeta y que por tanto Dios lo está castigando. Y por eso dice el versículo, permítanme. ¿Cuál, perdón? De Isaías 53. Bueno, la idea es que la gente piensa que Jesús está siendo castigado y herido por Dios. ¿Qué tan equivocada pues estaba la gente en esa apreciación? Y no debemos de caer en ese mismo error nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque todo estaba sucediendo menos que Dios estuviera castigando a Jesús. Dios no estaba castigando a Jesús. Incluso algunas escuelas teológicas hoy de alguna manera lo quieren ver así. Es que Dios estaba tan enojado que estaba derramando toda su ira sobre Jesús ahí en la cruz. No olvidemos que Jesús murió por amor, que su decisión de morir fue una decisión de amor, que la decisión del Padre de enviar a su Hijo fue una decisión de amor. Así que, para concluir este punto del sufrimiento, en vez de pensar que podemos evitar el sufrimiento si tenemos fe o si nos cubrimos con la sangre de Cristo o si reprendemos al diablo, en vez de pensar que por qué Dios permite las cosas o pensar que es un castigo de Dios, ¿qué debemos hacer? Una aceptación amorosa de la voluntad de Dios, ¿no? Una aceptación amorosa de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en la cruz en ese momento? Una aceptación amorosa de la voluntad de Dios. Último punto. Hay dos discusiones que tienen aquí los discípulos, ¿sí? En Lucas. Regreso a Lucas 22. Perdón, antes de irme de Isaías, quiero reiterar el verso 4. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, ¿no? Bueno, perdón, el verso 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros, ahí está la frase que no encontraba. Nosotros le tuvimos por azotado, o sea, que Dios lo estaba golpeando. Por herido de Dios, o sea, era Dios quien lo estaba hiriendo. Y abatido por Dios. Y el profeta está contrastando, pero no era eso. Él estaba siendo herido por culpa nuestra, es decir, por nuestras rebeliones. Él estaba muriendo por amor porque nosotros lo estábamos matando. Ese es el texto. Ese es el texto que quería yo enfatizar, perdónenme, en este punto de que en vez de pensar que una persona que sufre está siendo castigada por Dios, que la gente pensó eso acerca de Jesús, era una decisión amorosa. Y por eso mi conclusión era, tengamos una aceptación amorosa de la voluntad de Dios, cualquiera que sea, para nosotros, agradable o desagradable. Decía que los discípulos tuvieron dos discusiones, Lucas 22. En el versículo 23 dice, comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Bueno, ¿alguien va a traicionar a Jesús? ¿Quién lo va a traicionar? No, yo no lo voy a traicionar. Tal vez todos empezaron a decir. Recuerden que ellos no saben qué será Judas, ¿eh? No saben quién. La misma discusión nos confirma la reflexión que estábamos haciendo hace rato. La posibilidad, la contingencia de que cualquiera pudiera ser, estaba presente. De ahí la duda y la sospecha,
Porque quizá en su fuero interno alguno de ellos dudaba. Pero yo, bueno, sí, yo sí he sentido esa tentación. A veces no sé si el maestro está en lo correcto, a veces pienso que no es. Pero también la suspicacia. Hijo, pues yo he visto aquí a Tomás así medio raro, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue la primera discusión. La segunda discusión, la del verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Dos discusiones, una tras la otra inmediatamente. La segunda, ¿y quién es el mayor? Entonces yo me imagino el desarrollo de esa conversación, ¿no? ¿Quién va a traicionar al maestro? Yo. No. Ya hemos comentado que Pedro también fue zarandeado, que los demás lo abandonaron, o sea, que digamos que los demás estaban absolutamente firmes, pero no podemos decir. Pero después de tal vez una duda, un examen o de sentirse descubiertos de alguna falla que hayan tenido, siguieron a la sospecha, ¿no? ¿Será él? ¿Será fulano? Y a lo mejor también entre ellos comentaban, ¿no? Oye, Mateo, ¿qué te parece? ¿No crees que sea Felipe? No, yo creo que sí, porque mira, el otro día Felipe, ya saben, ¿no? ¿Cómo es eso? Eso se desarrolló luego a algo de, bueno, yo no soy el que va a traicionar al maestro. Es que mire, yo soy muy fiel, yo soy una persona muy fiel. Y de ahí brincar a, bueno, de hecho, yo soy el más importante aquí. No había más que un pasito. Por eso es que en la primera discusión es, ¿y quién lo va a traicionar? Y la segunda es, yo no, porque yo soy el importante, yo soy el líder, yo he dado trazas de mayor madurez que ustedes. Así que bueno, ¿qué clase de santa cena era esa, no? Con nuestros parámetros de quién no la debe de tomar, yo creo que ese día no invitábamos a nadie, ¿no? Uno que niega, otro que traiciona, otros que abandonan, unos que quieren ser los primeros. No, ¿sabes qué? Aquí nadie va a tomar la Santa Cena más que yo solito, diría Jesús. Debemos de cuidar nuestro corazón. Porque esta actitud de querer ser los primeros está en todos nosotros. No me quiero alargar más porque los siguientes versículos tratan de cómo Jesús les enseña que no deben anhelar ser los primeros. Y entonces vamos a retomar este punto para hoy no alargarme más. Entonces quiero reiterarles así, en un minuto. ¿Quién puede repartir la Santa Cena? Cualquiera, todos somos sacerdotes. ¿Quién puede tomar la Santa Cena? Ya lo dijimos también en la sesión pasada. Cualquiera, incluso un visitante, ya explicamos por qué. Está profetizado que el mal se va a incrementar, que va a haber apostasía, que alguien iba a traicionar a Cristo, sí. ¿Quién lo hará? Eso no lo decide Dios, lo decide cada uno de nosotros. Y así como Jesús sufrió y está a punto de entrar en los momentos más oscuros de su vida, nosotros también sufrimos. Y cuando sufrimos, no tratemos de pensar que por fe a nosotros no nos puede pasar. Eso es una soberbia. No pensemos que lo que nos pase malo es un castigo de Dios, o lo que le pasó al hermano es un castigo de Dios. No reclamemos a Dios por qué permitió aquello que no nos fue agradable. Por el contrario, rindámonos constantemente en una amorosa aceptación de la voluntad de Dios. Amén. El pastor nos estaba compartiendo que el sufrimiento no se puede evitar por la fe.
La fe no nos exime de problemas, de desgracias, de accidentes, ni debemos de reclamarle porque lo permite. Y nos preguntamos quizá por qué no impidió tal cosa. Y pensamos que quizá las circunstancias son las que nos dirán si es la voluntad de Dios. Si tenemos una misión, debemos obedecer. Si sabemos que es esa, si esa es su voluntad y debemos de obedecerla, tal, pase lo que pase. Somos seres con limitaciones porque somos finitos. El sufrimiento, hermanos, no es un castigo de Dios. No debe llevarnos a resentirnos con Él. Nuestro Señor aceptó amorosamente la voluntad de Dios. Cuidemos nuestro corazón. Bueno, hermano, ahora quisiera dar algunos avisos. Quiero invitarles para el día 24 de diciembre, que es viernes, yo había dicho 25, pero es el 24 de diciembre, a las 5 de la tarde, tendremos nuestro culto navideño. No deje de conectarse, hermano, le vamos a estar esperando con gusto. También quiero recordarle que el día viernes, también 31 de diciembre, también tendremos nuestro culto de fin de año a las 5 de la tarde. Está cordialmente invitado. Y bueno, pues quiero mencionar también que nuestra hermana Claudia Moreno organizó una entrega de cobijas y algunas otras cosas para personas de bajos recursos que se llevó a cabo el día de hoy y me parece que va a continuar. Agradecemos a cada uno de ustedes los que apoyaron esta actividad que ha sido y será de gran bendición para mucha gente, para que conozcan al Señor y se acerquen a Él. Bueno, pues quisiera que me acompañara a hacer una oración antes de terminar. No se olvide de conectarse a media semana al culto del miércoles a las 5 de la tarde, nuestra reunión dominical. Por el momento no vamos a tener el curso de padres los viernes hasta nuevo aviso, el próximo año, primeramente Dios, y también reunión de mujeres no va a haber hasta el próximo año. Entonces, esté pendiente de cualquier aviso. Nuestro hermano Dani Camilo puede avisar también en la conversación de comunidad. Pues vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre, que eres bueno siempre con nosotros, que siempre tienes paciencia para con tus hijos, que a pesar, Señor, de fallarte muchas veces, tú siempre estás presto a escucharnos y a perdonarnos cuando tú ves, Señor, que nuestro corazón se aflige y reconocemos que hemos actuado mal quizá muchas veces. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestra vida y que nos muestre, Padre, nuestra condición delante de ti. Que tú, Señor, permitas que cada uno de nosotros reconozcamos nuestras fallas y, Señor, tu Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida. Que cada día clamemos a ti para que tú nos llenes de Él y que entonces así podemos ser guiados a cada momento para poder entender tu palabra y así cumplir tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y de cada uno de los que escucharán este mensaje y que han estado con nosotros este día. Te ruego que los bendigas, Señor.
y que sigas hablando a nuestro corazón y abras nuestro entendimiento. Gracias por tu amor y tu fiel bondad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos. El Señor siga bendiciendo sus vidas, hermanos. Hasta pronto.